Salmo 32. ¿Qué dice el Salmo 32? Voy a leer del versículo 1 al versículo número 9. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Ahora yo quiero que usted lea los siguientes dos versículos conmigo. Diga, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Ahora léaselo por favor bien fuerte al de al lado. Dígale, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. ¿Qué tal que el de al lado tenga cara de caballo o mulo? ¿Ah? Dígale, no, eso no es para ti. Tú no eres el mulo, no eres el caballo. Ahora, ¿qué está pasando en este pasaje? David había ocultado su pecado por un tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo? Yo digo que alrededor de un año David había estado calladito. ¿Cuál era el pecado? Se había acostado con Betsabé, la había embarazado y como no había podido echarle la culpa al señor Urías, lo mandó a matar. Y David pensó que eso iba a pasar impune. Pero aquí él nos muestra la consecuencia del pecado. De lo que hablábamos hace una semana, hablábamos del pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Dice, me negué a confesar mi pecado y mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Tal vez la enfermedad que uno tiene hoy puede ser producto de un pecado. Pero también dice David, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Finalmente dice, te confesé todos mis pecados. ¿Qué es lo que espera Dios? Que nosotros confesemos nuestros pecados. Dice, le confesaré al Señor mis rebeliones y tú me perdonaste. Esa es la consecuencia de un corazón que genuinamente se arrepiente. El perdón de Dios, porque él tenía un sentimiento de culpa que no desaparecía. David todas las noches se acostaba y pensaba, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Pero finalmente cuando vamos a la presencia de Dios y descargamos esa furia del pecado, recuerde que el pecado está a la puerta, que el pecado está llamando, que el pecado es un enemigo que busca devorarnos. Pero el Señor le dijo a Caín en ese pasaje de Génesis 4, tú puedes controlar el pecado. Y cuando David entendió esa parte de que él podía controlar el pecado a través de la confesión y de la renuncia a esa conducta, él recibió de Dios el perdón y su culpa desapareció. Ahora, cuando Dios ve que una persona se humilla, cuando Dios ve que alguien genuinamente quiere cambiar de estilo de vida, Él le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 8. Dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. La promesa de Dios para aquellos que decidimos vivir una vida que le agrade a Él es llevarnos, guiarnos, orientarnos por la senda, por la mejor senda o por el mejor sendero para nuestra vida. Y por eso esta enseñanza la titulé Caminando con el Señor. Porque la senda de vida es caminar con el Señor. Este mismo pasaje, el Salmo 32:8 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora,
Yo quiero compartirle algunas preguntas que yo me he hecho o que me han hecho. Por ejemplo, llegan personas que me dicen, pastor, ¿debo casarme con esta niña o debo casarme con este joven? ¿Usted qué opina? Y me dicen, yo quiero saber qué tiene Dios planeado para mi futuro. Yo quiero saber si esa realmente es la persona que me va a complementar. ¿Cómo sé yo que no me voy a equivocar? Porque personalmente creo que cuando uno se casa o cuando uno toma la decisión de casarse, uno no quiere casarse para divorciarse. Solo el que tiene una mente enferma pensará de la siguiente manera: yo me voy a casar para experimentar el dolor del divorcio. ¿Conoce a alguien así? Yo no conozco al primero, porque todos nos casamos con la expectativa de que el matrimonio sea para toda la vida. Pero esa es una decisión trascendental. Entonces nos preguntamos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo puedo saber yo que no me voy a ir por un camino equivocado? ¿Cómo sé que esa sí es la mujer que va a complementar el llamado que Dios ha hecho, el propósito de Dios para mi vida? También me he hecho y me han hecho la siguiente pregunta. Me ofrecieron un empleo en otra empresa. ¿Lo tomo? O sea, renuncio a la empresa en la que estoy o desecho esa oportunidad. ¿Cómo puedo saber yo si eso es de Dios o no es de Dios? ¿Podría Dios entonces ayudarme a tomar una decisión acertada? Los jóvenes que terminan el colegio se hacen la pregunta, ¿será esa la carrera? Pues he oído hablar de eso, tengo expectativa de lo que puede ser esa profesión, pero ¿será que esa es la que Dios tiene para mí? El papá se pregunta, Dios me ha dado la oportunidad de pagarle a mi hijo una universidad, ¿cuál es la universidad en la que él debe estudiar? Porque hasta eso deberíamos preguntarle al Señor. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, Salomón dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces viene la disyuntiva. ¿Será que es un camino que quiere tomar mi carne, mi cuerpo, mi corazón, que está viciado, que está alterado por el pecado, o será el camino de Dios? Entonces, en ese instante, cuando nos presentamos o nos enfrentamos a la disyuntiva de la decisión, Dios dice, yo quiero ser el que te guíe, yo quiero instruirte, quiero mostrarte el mejor sendero por el que debes seguir. Porque David le dijo, Señor, yo no quiero volver a embarrarla, yo no quiero volver a caer en el mismo error, yo no quiero volver a vivir las mismas experiencias del pasado. Yo creo que ninguno de nosotros desea volver a vivir una experiencia negativa del pasado producto de una mala decisión. ¿O hay alguien que sí la quiera vivir? Ninguno. Entonces cuando uno ha aprendido de los errores del pasado, uno dice, yo no quiero volver a equivocarme. ¿Cómo puedo hacer? Entonces Dios dice, yo voy a ofrecerte ayuda. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana? Que cuando usted tenga que tomar decisiones, la mejor ayuda está en Él. Y Él dice, yo te voy a llevar por el mejor sendero. Dígale al de al lado, el mejor sendero. El mejor camino es el del Señor y Él quiere llevarnos a través de esa senda. Y David lo descubrió porque en el Salmo 23 Él dice, me guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, yo me humillé, yo me postré, aprendí del error, aprendí de lo que hice mal en el pasado y el Señor me dice, yo te doy una promesa, te voy a instruir, te voy a guiar por el mejor sendero y voy a velar por ti. Entonces, usted y yo queremos aprender a tomar buenas decisiones. La mejor decisión es aprender a caminar con el Señor, porque los caminos del hombre ¿a dónde conducen? A muerte. Pero la Biblia dice que los planes de Dios prevalecen. Así que debemos aprender a caminar con Dios. ¿Cómo aprendemos a caminar con Dios? Entonces el salmista nos dice que el Señor dijo tres cosas. La primera, yo te instruiré. ¿Quiere aprender a caminar con el Señor? Tiene que aprender a recibir la instrucción del Señor. Dios se presenta como un maestro. Y eso me hizo recordar mi época de estudiante. En toda mi vida. Y recordé a los mejores maestros, pero por encima de todos los buenos que pude tener, hay uno que sobresale, que siempre llevo presente en mi mente y en mi corazón. Y él decía, un buen maestro no es el que hace perder la materia a muchos alumnos. Porque muchos de manera equivocada pensamos que el maestro bueno es el que raja a todo el mundo. ¿Conoce maestros así? Sí. Que nadie quiere meterle, nadie quiere colocar la materia con él porque con ese tipo todos pierden. En la universidad yo me acuerdo que había uno y le decían el cuchilla y nadie quería poner la materia con él.
¿Por qué? Porque el hombre era feliz rajando a todo el mundo. Entonces me decía, un buen maestro no es el que hace perder la materia a su alumno. Un buen maestro es alguien que deja un legado a sus estudiantes, una huella imborrable en su vida. Y realmente hasta el día de hoy yo puedo recordar a ese maestro. Entonces Dios se presenta como ese maestro que quiere dejar en nosotros una huella imborrable, que quiere entregarnos un legado. Ahora, lo interesante es que la palabra instrucción en hebreo significa hacer experto. Que entonces, ¿qué quiere hacernos Dios? Expertos. La palabra instrucción significa también dar sabiduría. Entonces Dios quiere hacernos expertos, quiere darnos sabiduría, pero también significa ponderar. Significa que cuando yo voy a estar frente a una decisión, Dios me va a dar la sabiduría para tomar la decisión. Porque el que tiene que decidir soy yo. Dios no va a decidir por mí. Él le dijo al pueblo de Israel, tengo delante de ti dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. Tú decides, dígale de lado, tú decides. Porque a la gente le encanta que otros decidan y por eso buscan, todos tenemos necesidad de ¿qué? De orientación. Todos tenemos necesidad de orientación. A todos nos encanta preguntarle a alguien, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Desafortunadamente muchas veces buscamos la fuente equivocada. Entonces el joven, en vez de buscar a una persona con experiencia, a una persona que le puede dar un buen consejo, ¿a quién busca? A los amigotes. Y los amigotes lo terminan desorientando y lo invitan a irse por el camino de la maldición y no por el camino de la bendición. Pero eso no es solo problema de los jóvenes, los viejotes también. Conozco a más de un marido que en vez de preguntarle a la mujer, le pregunta a todos los amigos y termina en un camino de muerte. Entonces, todos tenemos necesidad de orientación. Entonces el Señor dice, yo ofrezco esa instrucción. Yo quiero darles a ustedes sabiduría. Quiero que ustedes se conviertan en personas expertas en tomar buenas decisiones. Quiero que aprendan a ponderar, que sopesen lo que ustedes van a decidir. Dios no quiere que tomemos decisiones a la loca. Dios quiere enseñarnos el camino bueno, el mejor sendero. Dios no lo quiere mandar por el sendero ahí que tiene tropiezos, no, porque Él dice, si hay montes, yo los puedo allanar. Si hay curvas, yo las voy a enderezar. ¿Cuál es el mejor camino entre dos puntos? Entre A y B. ¿Qué le enseñaron a usted en el colegio? ¿Qué es la mejor forma de ir a B? ¿La línea qué? Recta. Entonces, el mejor camino usted tiene que asociarlo a una línea recta. Dios no quiere que usted empiece a dar vueltas, curvas, le da la vuelta y llegó al mismo punto y está perdido. Dios quiere que usted vaya de A a B. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Dice la Biblia que caminó ¿quién con quién? Caminó Enoc con Dios. Ahora usted va a poner su nombre ahí, va a decir, caminó pues Bernardo con Dios y desapareció. O sea, ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Que si usted lee Génesis capítulo 5 dice, y entonces Adán tuvo a Set y Set tuvo a este y tuvo este hijo, y todos conocieron la muerte. Porque ahí dice que este vivió 960 y pico, el otro vivió 940 y pico, el otro vivió 700 y pico y el otro vivió 600 y pico, pero todos conocieron la muerte. Pero hubo uno que no conoció la muerte, que se llama Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con Dios. Ahora, esto llevado a nuestras decisiones, ¿qué significa? Que si yo aprendo a caminar con Dios, yo no voy a ir por el camino que termina en muerte. Mis decisiones no terminarán en fracaso. Voy a terminar ¿qué? En vida, porque no lo que conoció fue la vida eterna. Significa que si yo camino con Dios, y estoy soltero y me quiero casar y camino con Dios, ¿cómo cree que va a terminar su matrimonio? ¿En muerte o en vida? En muerte. Usted no va a conocer lo que es la palabra divorcio, ni sus generaciones lo conocerán, porque usted está caminando ¿con quién? Con Dios. Porque Él le dijo, yo te voy a llevar por el mejor sendero. Si usted está caminando con Dios y va a tomar la decisión de la universidad, al final de 5 años o de 4 años usted va a terminar con un título, porque usted decidió caminar ¿con quién? Con Dios. Pero hay gente que quiere caminar o quiere recibir la bendición, pero no quiere caminar con Dios, porque no quieren recibir la instrucción de Dios. Para que usted camine por la senda de vida, para que usted camine por el mejor sendero, tiene que caminar con Dios.
¿Quiere casarse? Camine con Dios. ¿Quiere tener hijos? Camine con Dios. ¿Quiere una nueva empresa? ¿Con quién tiene que caminar para que esa empresa tenga éxito? Con Dios. Enoc caminó con Dios y desapareció, no conoció la muerte. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros la instrucción? ¿Cómo recibimos nosotros la enseñanza? A través de la palabra. Usted hoy está recibiendo instrucción, pero la instrucción de un domingo no es suficiente. Yo no puedo conformarme con recibir palabras solamente un día a la semana. La Biblia dice que el pueblo peca por falta de conocimiento, porque no tiene instrucción para tomar decisiones. Todos los días nos enfrentamos a decisiones. ¿Qué tal que Dios, a través de lo que hoy quería hablarle, le diera una instrucción? Yo le comparto algo que Dios me habló hoy a mí, leyendo la historia de José. A José le dio por contarle a los hermanitos todo lo que él había soñado. Pero el problema no es contar lo que uno sueña, es la manera como uno lo cuenta. Entonces, ¿qué me habló Dios? ¿Cuál fue la instrucción? Me dijo, ten cuidado con la manera o con la forma en que cuentas las cosas, porque eso puede generar en la persona un problema. Ay, es que el Señor me bendijo y el Señor me habló y me dijo que, uy, me va a dar el último carro, es que lo vi, está espectacular. Ya el Señor me lo mostró. Usted puede despertar sin quererlo en el corazón de otro envidia. Por la forma como lo dice, ay, tan arrogante, tan petulante, creído. Dígale de al lado, creído. ¿Por qué? Porque lo mira uno, ay, es que el Señor, ay, tan espiritual. Y no nos damos cuenta que la forma como decimos las cosas pueden afectar el corazón de otro. Pero ¿de dónde sale esa enseñanza? De la palabra de Dios, de lo que Dios me habló a mí. Yo hoy le estoy enseñando a usted de lo que Dios me habló a mí de ese pasaje. Y usted se lleva la enseñanza de la enseñanza. Pero lo que el Señor quiere realmente es instruirlo a usted. Porque mire cómo dice el pasaje, yo te instruiré. Ahí no dice, yo los instruiré. ¿A quién estaba hablándole Dios en ese caso particular? A David. David, yo te voy a instruir. Dígale al de lado, Dios te va a instruir. Dios te quiere instruir. Pero es a través del estudio de la palabra, a través de la lectura, de la meditación, de llevar a la práctica el versículo que yo estudie. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, para que usted camine por el sendero de la vida, por el mejor camino. Para eso está la palabra de Dios. Pero si yo no la leo, si yo no la medito, si yo no la estudio, si yo no la escudriño, si yo no me la como por dentro y por fuera, sino que cada 8 días vengo a escuchar lo que otra persona recibió, ¿cómo será mi instrucción? Limitada. Si usted no toma apuntes, le garantizo que usted se lleva solamente el 10% de esta instrucción. Porque ya está comprobado científicamente que si usted solamente se sienta a escuchar, el mejor de los sentidos para aprender no es el oído. Usted necesita activar los sentidos, la vista, la escritura. Necesitamos activarlos para que usted pueda llevarse un mayor porcentaje de la enseñanza. Entonces usted solamente se puede llevar hasta el 60 o el 70% de esta enseñanza. Pero si usted lee la Biblia todos los días, medita en ella y escribe, usted se va a llevar el 100% de la enseñanza de Dios. Así es que Dios lo va a enseñar, así es que Dios lo va a corregir, así es que Dios le va a permitir a usted hacer lo correcto. Entonces lo voy a llevar a que usted me ayude a aconsejar a una persona. Llega una persona a mi oficina, usted es consejero como yo. Entonces esa persona le dice, líder, pastor, amigo, primo, tío, yo me voy a casar. Yo quiero saber a ver qué le aconsejaría a usted. Yo me voy a casar. Yo soy cristiano. Yo sirvo en la iglesia, amo a Dios, diezmo, ofrendo, sirvo en un ministerio. Pero usted sabe que mi novia pues no es como muy dada a las cosas del Señor, pero yo me quiero casar porque ella es la mujer de mi vida. Yo la amo con todo mi corazón. ¿Usted qué opina? ¿Será que Dios tiene una senda de vida para este matrimonio? ¿Será que me caso con ella? ¿Usted qué opina? Ahora yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Usted qué opina? ¿Qué consejo le daría a esa persona? ¿Quién quiere hablar? Levante la mano, a ver.
que no se case. ¿Y por qué? O sea, porque yo le puedo decir, no te cases. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ok, muy bien. Tú dirías, no te cases. No vas por un camino de vida, vas por un camino de muerte. Veo un divorcio posible, ¿sí? Que le pida dirección al Espíritu Santo. Listo, gracias. Que no debería unirse en yugo desigual. Muy bien. Para toda la vida. Para toda la vida. Allá atrás, lo mismo. Muy bien. Allá el Señor. Ajá. No se, o sea, en términos generales diríamos, no se case. ¿Por qué? Porque estás en yugo desigual. Si ella se convierte y camina, bueno, esa es la señal, ¿sí o no? Diría por acá Luis Carlos. Pero es que hay un principio. ¿Cuál es la instrucción? La instrucción nos enseña los principios. Entonces la gente, hay cosas que uno no debería ni siquiera preguntar. La Biblia habla del yugo desigual. ¿Qué dice? No te unas en yugo desigual. Entonces podría venir otra persona a preguntarle, pastor, yo voy a formar una empresa, pero ese no es cristiano. ¿Me puedo unir a esa persona? ¿Puedo hacer una sociedad? ¿Usted qué le diría? Ya vimos que en el caso del novio le diríamos, mira, piénsalo bien porque ahí hay un problema. Tú quieres caminar, pero ella no quiere caminar. Te aseguro que más adelante es más fácil que tú termines con un pie en el mundo que ella en un pie en la iglesia. Porque así es la realidad. ¿Qué es más fácil? ¿Que nosotros amemos al mundo o que amemos a Dios? Al mundo, porque la carne ama que el mundo y sus pasiones nos seducen. Nosotros nos derretimos con el mundo. Nos encanta el mundo. A la carne le encanta el mundo. ¿O no, caballero? ¿No le gusta ver a una niña bien simpática y usted, la carne chifla por dentro? Entonces, más fácil termino yo en el mundo que ella termine acá. Entonces, tengo que pedirle al Señor, como decían por allá, si ella se va a convertir, si ella se convierte y camina, bueno, esa es la señal. Si no, no debería casarme. Pero en el caso de esa sociedad 50-50, ¿usted haría una sociedad 50-50 con un incrédulo? Pero que tiene, pastor, no sea fanático. Yo no le estoy diciendo sí o no, yo simplemente le estoy diciendo, la Biblia dice, tiene un principio claro que dice, no te unas en yugo desigual. Yo he visto sufrir a muchos. Ahora, escuché algo interesante una vez en una enseñanza que dijo, usted debe tener, si usted se va a unir con él, que usted lo tenga a él por debajo. Que su mayor porcentaje de participación siempre dobleguen a la otra persona. Porque piensen esto, nosotros debemos adorar al Señor con todo. Entonces, yo quiero diezmar en la empresa. De las utilidades de la empresa vamos a diezmar. Y el otro, ¿usted qué cree que le va a decir un incrédulo? Yo no le voy a regalar a nadie, menos al pastor ese. Porque la gente piensa eso, que me lo regalan a mí. Y es un mandato para el Señor. Entonces, hay un principio. Le voy a poner este caso que es un ejemplo de la vida real. Me llama una persona y me dice, pastor, lleva como 4 meses buscando trabajo, 6. Me ofrecieron un trabajo con buen salario. Yo le dije, gloria a Dios, ¿para qué me llaman? No, pastor, porque tengo una pequeña pregunta. No sé si cogerlo o no. Yo le dije, pero ¿cómo no lo va a coger? No, es que hay un pero. Con el pero. ¿Cuál es el pero? El pero es que la persona que me lo ofreció me dijo que de mi salario yo tengo que darle 500,000 pesos a una persona afuera. La pregunta es, usted lleva 6 meses sin trabajo. Este salario cubre todas las necesidades. Tiene la expectativa monetaria que usted quería, pero tiene que entregar 500,000 pesos mensuales a otra persona que no hace nada, una corbata. ¿Usted tomaría el trabajo? ¿Usted tomaría el trabajo? No lo veo convencido. ¿Cuántos dirían que si yo lo tomo? Yo no le estoy robando a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo, simplemente me toca sacar 500,000 pesos y dárselo a otro. ¿Quién diría, yo lo cojo? Tranquilo, levante la mano sin pena. Y el que no levante la mano lo vamos a penalizar el martes a las 5 de la mañana aquí. Así que tiene que tomar una decisión, la vida es de decisiones. ¿Quiénes tomarían el trabajo?
Eso, tome, levante la mano, diga, yo lo tomaría. Levante la mano arriba, bien alto, diga, yo cojo ese trabajo, yo no le estoy robando a nadie, yo estoy haciendo el trabajo. Bien. Ahora, ¿quiénes no tomarían el trabajo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay un soborno. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios frente a eso? ¿Qué nos instruye el Señor frente al soborno? No dé soborno, ni participe del soborno, ni reciba soborno. Esa es la instrucción que hay. La Biblia, ¿qué es lo que hace? Darnos un marco de referencia dentro del cual yo me puedo mover libremente. Dios nos da la libertad. Y por eso dice, yo te voy a instruir. Si un amigo lo llama y le dice, salgamos de parranda con unas amiguitas, y usted es cristiano, ¿qué debería decirle? No, porque hay un principio. ¿El principio de qué? De la fidelidad. Dios dijo, se unirá el hombre a su mujer, no a las mujeres. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, nada más. Entonces, ahí está claro el principio. ¿Y de dónde salen los principios? De la palabra de Dios. Hay cosas que yo ni siquiera debería preguntar. Ahí está el principio. Revíselo, analícelo y tome la decisión. Si usted se viola el principio, si usted pasa por encima de lo que dice la palabra de Dios, usted tiene que aceptar la consecuencia. Si usted guarda el principio, su senda será ¿qué? El camino de la vida. Usted irá por el camino de la vida, irá caminando con Dios y como Enoc, sus planes terminarán en vida, no en muerte. Ahora lo segundo, ¿qué dice el Señor? Te guiaré y te aconsejaré. Entonces lo primero es instrucción. ¿Usted quiere caminar por la vida? Por la senda de la vida, por el sendero del bien. Reciba la instrucción de Dios. Siga la instrucción de Dios. Luego el Señor dice, te guiaré, te aconsejaré. Ahora, ¿qué significa la palabra guiar? Significa fluir en la dirección correcta como el agua. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros fluyamos en la dirección correcta. Ahora, el problema es que si yo lo hago en mis fuerzas, termino en la dirección incorrecta. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando estamos en la disyuntiva de una decisión, usted y yo no sabemos. Lo tomo, lo dejo, camino, no camino. Pero dice la palabra que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Jesús sabe eso. Y Él se lo dijo a los discípulos. Mire, oigan, les dijo, escuchen bien, discípulos, yo me voy a ir. Y todo el mundo, no. Pero les conviene que yo me vaya. Porque vendrá el otro Consolador. Y ese los va a guiar a toda la verdad. Él les va a enseñar lo que deben hablar. Piensa en Pedro, que era un pescador de hombres. Frente al conocimiento que tenían de la palabra los maestros de la ley, Pedro era una persona insignificante. Pero un día Pedro se dio una predicación guiada por el Espíritu Santo en donde 5,000 se convirtieron. ¿Quién le enseñó a hablar de esa manera? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo hizo fluir en la dirección correcta? El Espíritu Santo. Luego otro día lo metieron allá y le dieron sus golpetazos y lo sacaron y dijeron, no predique más. Pero ese día ya había predicado y 3,000 se habían convertido. ¿Quién lo hace fluir a uno en la dirección correcta? El Espíritu Santo de Dios. Y para fluir en el camino que te lleva a la vida, tienes que caminar con el Espíritu Santo. Algunos de manera equivocada piensan que el Espíritu Santo ya pasó, que eso era de la iglesia primitiva. Pero para vivir una vida de éxito, para vivir una vida en prosperidad, para caminar por el sendero correcto, necesitamos la orientación del Espíritu Santo. No podemos caminar solo o solos. No sabemos. Cuando se enfrenta a la disyuntiva del futuro, usted y yo no sabemos para dónde vamos. No sabemos cuál es el camino correcto. Otros creen que el Espíritu Santo solo es para hablar en lengua. Usted lo ve todo el tiempo. Pero toman todo el tiempo malas decisiones en su vida porque limitan al Espíritu Santo. Dios nos dio a nosotros la capacidad de pensar a diferencia de los animales, para que a través de nuestra conciencia el Espíritu Santo nos hable.
Dios nos hizo inteligentes para que aprendamos a tomar decisiones. ¿Qué he aprendido yo en mi experiencia? ¿Cómo me habla a mí el Espíritu Santo cuando tengo una disyuntiva? Tengo que tomar una decisión. Primero, Él trae toda la instrucción de la palabra de Dios a mi mente. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que memorizarla. Porque en los momentos claves usted no, espera un momentico a ver qué es lo que me dice el Señor, que era lo que decía en Génesis. Usted va a grabar en lo profundo de su corazón la instrucción del Señor. Por eso el Señor decía, oiga, a sus hijos enséñenle la palabra, enséñela, pónganla a las paredes, pónganla en los dinteles, en todas partes debe estar la palabra de Dios. Porque en la calle usted cuando tiene que tomar decisiones lo que va a sacar es lo que hay en la mente. Lo que hay grabado aquí es lo que va a usar el Espíritu Santo en primer lugar. Usted tiene que tomar una decisión, el Espíritu Santo va a decir, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? No violes el principio. Y usted va a decir, ahí está el principio. Pero si nunca recibió la instrucción o desechó la instrucción o no quiere recibir la instrucción, ¿de qué va a sacar el Espíritu Santo algo? El pobre espíritu diciéndole, acuérdese lo que le enseñaron y usted con un espíritu de estupor ahí que viendo no ve, oyendo no oye. No entiende nada, no comprende nada, porque no tiene la instrucción grabada. Porque el Espíritu Santo es esa voz que empieza a hablarnos en la conciencia, porque Él es una persona que habla. No es una fuerza, no es un poder, es una persona que camina conmigo. Si yo camino con el Espíritu Santo, adivina a dónde voy a llegar. Piense, ¿a dónde llega uno? Si usted camina todos los días con el Espíritu Santo, ¿a dónde va? Pues en la noche dice, se acuesta, piensa y dice, uy, hoy vencí. Pero si usted deja al Espíritu Santo, nos vemos, esta noche hablamos, pues ese día a usted le va a ir bien mal. Porque no va a haber la voz o no va a tener al lado suyo la voz que le dice lo que debe hacer. Isaías 30:21 dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y a mí me pasó así un día. Yo quería quedarme en Colombia estudiando, pero había una voz detrás de mí que me decía, tú no te puedes quedar. Y yo que sí me voy a quedar. Y el Espíritu Santo me decía que no te debes quedar. Y yo que sí me voy a quedar. Hice todo lo humanamente posible para quedarme. Hasta que un día esa voz le habló a otra persona. Y le dijo, hazme un favor, ya que este es un cabeza dura, este es un poco terco, un poco obstinado, yo quiero que le des esta palabra. Porque no entiende. Yo le he hablado, pero como tiene el corazón endurecido, pues mandémosle esta pequeña porción de mi palabra para que él recuerde quién soy yo. Y me mandó una palabra que dice lo siguiente en Hebreos 10:35 y 36. Dice, hay que perseverar para recibir el galardón. Mas los que retroceden no agradarán mi alma. Esa voz me habló, le despertó mi conciencia que estaba en un letargo, en un adormecimiento espiritual. Y pude entender que la voluntad de Dios no era que me quedara en Colombia. Que el mejor camino para mí era el camino de salir a viajar. Ahora, ese viaje, el poder exponerme a otra lengua, aprender otro idioma, fue el que me abrió las puertas de un empleo. Ese empleo me trajo ¿a dónde? A Montelíbano. Ese empleo trajo a mi esposa de Bogotá a Montería. Ese empleo permitió que empezara un grupo de oración. Ese empleo permitió que después se formara una iglesia. Y ese empleo permitió que usted llegara aquí. Entonces son decisiones que lo traen ¿a dónde? A vida, hay vida. Mire cuántas vidas hay aquí. Pero fue porque el Espíritu Santo me habló. También en ese empleo, las circunstancias las usó el Espíritu Santo para hablarme. A mí me contrataron en esa empresa y llevaba 2 meses y me hicieron otra oferta de otra empresa, la que yo siempre había anhelado. Ahora usted dice, es algo excelente, es algo bueno para tu proyección profesional, más dinero, estabilidad financiera, económica y familiar. Uno podría decir a primeras, es la mejor opción. Ganaba más, el contrato allá era mejor, me daban mejores cosas, condiciones. Humanamente yo dije, es mejor. Pero oí una voz que me dijo, tú tienes que orar y preguntarme a mí, porque mi camino es el camino de la vida. Muchos son los planes del hombre,
pero son los planes de Dios los que prevalecen. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. ¿Qué hacer frente a esa disyuntiva? Si no estoy violando un principio, la instrucción me dice, no hay problema. Si vas allá, te bendeciré. Si vas allá, te bendeciré. No estás violando mi palabra. No te estás saliendo del camino. ¿Qué hacer? Y eso es lo que muchos no hacen, pedirle la dirección y la guía al Espíritu Santo. Yo le dije, Espíritu de Dios, haz algo. Y oí una voz clara que me dijo, lo primero que yo doy siempre es lo mejor. Pero usted dice, seré yo en mis emociones, pero ¿cómo va a ser mejor un empleo temporal a un empleo a término fijo? ¿Cómo va a ser mejor un peor salario que un mejor salario? ¿Cómo va a ser mejor? No entiendo, Espíritu Santo. Y entonces me dijo, dame de aquí al viernes. En mi corazón me habló así, porque así habla el Espíritu Santo a mi vida. Yo no sé cómo le habla a usted, pero a mí me habla y me dice, espera el viernes que voy a hacer algo. Y yo empecé a esperar, martes, nada. Miércoles, nada. Jueves en la mañana dije, no, ya esto se acercó, ya tengo que decir, ya me voy. Pero el jueves en la tarde me llamaron a una reunión y me dijeron, usted no se puede ir. Y tengo algo nuevo para usted. Y me hicieron una contraoferta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, si ves, yo te dije que esperaras. Porque lo mío siempre es lo mejor. Y me quedé en ese lugar. Y en ese lugar el Señor me aceleró y el Señor me permitió crecer. Pero lo más importante, el Señor me permitió establecerme aquí para cumplir un propósito para esta ciudad y para nuestra vida. Amén. Isaías 42:16 dice, guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Usted lo único que dice es, no veo sino oscuridad. Eso era lo que yo veía. Y yo le decía, Señor, yo voy por fe, no por vista, no veo nada. Pero el Señor dice, empieza a ver. Porque donde había oscuridad, la luz del Señor llega y alumbra todo. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice, lámpara a mis pies y lumbrera para mi camino. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Guiarnos, allanar los caminos. Y yo en realidad veía cómo el Señor peleaba por mí en ese lugar. Si yo hubiera ido al otro lugar, jamás podría haber visto la obra sobrenatural de Dios en mi vida. Yo estaba ahí quieto y de pronto me decían, vamos a ascenderlo. Y luego vamos a ascenderlo. Ahora vas a hacer esto. Y de pronto estaba ¿qué? En un nivel alto. Porque Dios dijo, yo le acelero los tiempos a mis hijos. Si usted va por la senda de la vida, Dios va a acelerar la bendición. Lo que le tarda a otro hacer 25, 30 años, Dios lo va a hacer contigo en 5. Pero porque tú estás caminando ¿con quién? Con el de la bendición. Cuando yo camino con Dios voy en bendición. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días. ¿Quién me sigue? El bien y la misericordia. Porque estoy caminando con el dueño del bien y la misericordia. Entonces veo la bendición. Entonces Dios quiere instruirte. Dios quiere guiarte a través del Espíritu Santo. No tome decisiones solo. Aún esas decisiones, Señor, me voy por la circunvalar o me voy por la cuarta o me voy por la segunda, ¿por dónde me voy? Aún esas decisiones Él quiere que se las consultes. Yo he cometido errores, me voy a ir, ¿por dónde me voy? Vete por la segunda. Ay, no, Señor, eso por allá. Y termino yéndome por otro camino. Y ahí es donde me pasan las cosas. O donde veo que Él me protege para que no me pasen. Y me dicen, ¿sí ve? Se lo dije. Se lo dije. Ahora lo tercero, velar por nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de caminar por la senda del bien? Que los ojos de Dios se fijan sobre nosotros. La Reina Valera, cuando estamos leyendo el Salmo 32:8, dice, y sobre ti fijaré mis ojos. El que camina con Dios tiene los ojos de Dios todo el tiempo y Dios lo acompaña. Y Él me dijo un día, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. No importa si vas al norte, mis ojos están sobre ti. No importa si vas al sur, mis ojos están sobre ti. Si vas al oriente, allí estoy yo. Si vas al occidente, mis ojos siempre estarán sobre ti. Porque Él es nuestro pastor. Y el pastor cuida de nosotros en cualquiera de nuestras áreas. Él nos libra de nuestros enemigos. ¿Qué hace un buen pastor con la vara y el cayado? Defender a sus ovejas. La Biblia dice que David, cuando se enfrentó con Goliat,
Le dijo, pero si yo me he enfrentado a los osos y a los leones, pues Dios se enfrenta a nuestro león. Dice que el enemigo está como un león rugiente, presto ¿a qué? A devorarse a alguien. Pero el Señor siempre va con sus ojos y dice, ahí viene el enemigo, ¡pa! Y le da su golpetazo y lo reprende por nosotros. Y David lo experimentó. El Salmo 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Usted sí ve a Dios como su pastor, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja no va suelta. La oveja sigue la voz ¿de quién? Del pastor, y camina con el pastor. Si el pastor le dice por acá, ella se va por acá. Si el pastor le dice por allá, ella se va por allá. Y siempre las pone a descansar en delicados pastos y junto a aguas de reposo. En el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero hay gente que quiere caminar sola y cuando ya se enfrenta al león le dice, ay Señor, mamita mía, en el nombre de Jesús te reprendo, diablo. Pero no tienen autoridad porque no están caminando con Dios. Hace rato la presencia de Dios los abandonó. Moisés le dijo, Señor, pase lo que pase, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no iremos a ninguna parte. Pero a nosotros nos encanta y la presencia de Dios se quedó. Y después cuando estamos en el problema, ay Señor, en el nombre de Jesús apaga el incendio. Porque usted está en un incendio emocional o monetario, entonces quiere que Dios salga corriendo como los bomberos y le apague el fuego. Porque usted mismo se fue por la senda que conduce a muerte, no por el camino de la vida. Ahora, como Dios nos conoce, entonces dice, yo les tengo esa promesa. Yo te quiero instruir, yo te quiero guiar, yo quiero velar por ti. Pero ojo, y lo quiero leer de la traducción lenguaje actual. En el versículo 9 del Salmo 32 dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. Ahora dígale al de lado, no seas tú como ellos. ¿Cómo son los mulos y los caballos? Tercos. Y dice aquí, no quieren aprender. Entonces se les habla palabra, se les instruye en la palabra, se van a los niveles de formación, están en los procesos de la iglesia, pero no quieren aprender. Tienen conocimiento, sí, hay Génesis y Apocalipsis y el Señor dice, y yo leí esta palabra y esta otra, sí, magnífico. Pero ese conocimiento, ¿de qué te ha servido? Puedes saber mucha Biblia, pero ¿de qué te ha servido si en tu vida no es algo práctico? Y eso es lo que dice el Señor, no quieren aprender. Les hablan de una cosa, les hablan de otro tema y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Porque son como los mulos y como los caballos. Son animales excelentes y la gente los reclama y los pide. ¿Por qué? Porque el caballo es impetuoso, porque el caballo es fuerte, porque el caballo en la batalla no se rinde, va para adelante. Porque el mulo es un animal de fuerza. Porque es un animal resistente, la gente los quiere por eso, pero tienen que aprender a domarlos, porque son indomables, son testarudos. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser como el mulo y el caballo? Tres cosas que nos hacen ser como el mulo, como el caballo. Tres cosas que se convierten en nuestros enemigos espirituales de nuestra caminata con Dios. ¿Qué no me deja caminar con Dios? Y yo creo que son enemigos espirituales que están en nosotros. Lo primero se llama falta de entendimiento o espíritu de estupor. ¿Qué significa eso? Que la gente oye, que la gente escucha, pero la gente no comprende lo que se está hablando. Una persona falta de entendimiento es alguien que no comprende lo que se está diciendo. El mejor ejemplo de esto es Saúl. Dios le dio unas instrucciones claras a Saúl, pero él oyendo no entendió. Dios le dijo, o Samuel le dijo, Dios le dijo a través de Samuel, me esperas aquí 7 días, en 7 días vengo a ofrecer el sacrificio. Y el hombre en el domingo, y viendo que la gente desertaba y vienen los filisteos y ya la guerra, el combate, no, yo tengo que ofrecer el sacrificio. Y él no era sacerdote. Y en el momento que él está ofreciendo el sacrificio, adivine quién llegó. ¿Quién fue la persona que llegó? Samuel. Y lo reprendió. Y luego más adelante,
Con los amalecitas, la misma historia. Porque viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Cuáles son las características de una persona falta de entendimiento? Persigue fantasías. David me va a matar, David me va a matar. Eso era una fantasía. Otra característica de una persona falta de entendimiento, solo quiere expresar su propia opinión, no oye la de los demás. El típico marido que en la casa no deja que la esposa opine y él toma las decisiones solo, o viceversa. Son personas que no tienen sentido común. El sentido común nos lo dio Dios ¿para qué? Para no caer, para no equivocarnos. Entonces ve todo en sentido común, no lo tiene. Son lo suficientemente listas para hacer lo malo, pero no tienen ni idea cómo hacer lo correcto. Y finalmente es una persona que escucha el mensaje de Dios y no lo entiende. Y en la iglesia sí hay muchas personas. Vienen, escuchan, amén, amén. Y salen y no pasa nada. Porque en ellos hay un espíritu de falta de entendimiento, un espíritu de estupor. Y no entienden ellos que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no pueden porque tienen la mente entenebrecida. Y ese espíritu los tiene dominados y ellos no hacen nada por luchar en contra de ese espíritu del mulo y del caballo. El segundo enemigo se llama insensatez. Y la insensatez es falta de buen juicio, falta de prudencia y de madurez a la hora de actuar. Y así hay mucho cristiano. Pablo le tuvo que decir a la iglesia en Corinto, oiga, me toca hablarles como a niños espirituales, porque ustedes toman decisiones inmaduras. Se comportan como gente inmadura, son imprudentes. Esa es la característica del insensato, es imprudente, es necio en otras palabras. Y el diccionario dice lo siguiente de una palabra de una persona necia, dice, es alguien que insiste en los propios errores y se aferra a ideas y posturas equivocadas. Entonces, sabe que está mal, entiende que está violando el principio de la palabra de Dios, pero sigue ahí. Jeremías 51:17 dice, toda la raza humana es necia. Así que le puedes decir al de al lado con confianza, eres un necio. Sin Cristo y sin la dirección del Espíritu Santo somos unos necios. Pero el que se deja guiar, dice la palabra, el que se deja guiar llegará ¿a qué? A una senda de vida. Se convertirá en una persona sabia. Recibe la instrucción y tendrás sabiduría para tomar buenas decisiones. Pero el necio no, el necio cree que la de él es la verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y después él, el profeta de la verdad. Él no se equivoca, el perfecto. Así hay muchas personas, yo he atendido a muchos que llegan allá a mi oficina, mis ovejos, y son así, se creen los dueños de la verdad. Y digo, ¿para qué viene? Porque una persona así, ¿a qué va? Si su vida es perfecta, ¿para qué viene? Más bien ministreme usted a mí. A ver, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, úsalo a este hombre perfecto que ya no es conocedor del pecado. Ministreme. Hay que confrontar así nuestra necedad. La persona insensata tiene el corazón endurecido, que no le permite entender lo de Dios. Mateo 13:15 dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Usted le habla palabra y le dice palabra y dice, aquí dice el Señor, aquí. El insensato no. Y lo más impactante es esta tercera característica de la persona insensata. Es una persona que vive por instintos. Recuerde que la instrucción implica darnos la facultad de ponderar, de sopesar las decisiones, pensar antes de actuar, rápido para pensar. Eso es lo que nos da la instrucción del Señor. Pero el insensato vive por instinto. Judas 1:10 dice, pero esa gente, se está refiriendo a los falsos profetas, se burla de las cosas que no entiende. Como animales irracionales. ¿Qué son los animales? ¿Racionales o irracionales? Entonces, como los animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Una pareja decide acostarse, ¿está siguiendo qué? Sus instintos. Dos personas que no están casadas deciden tener una relación sexual es porque están siguiendo ¿qué? Un instinto. Un instinto sexual, una pasión sexual desenfrenada. Pero no entienden que esa relación tiene unas consecuencias espirituales. No han entendido. Porque ya se ha hablado en la iglesia y se ha dicho que es pecado y que ahí hay una connotación espiritual.
Pero ellos, ¿qué? Como animales irracionales. ¿Qué hace un perrito cuando ve a la perrita así alegre? ¿Será que ella le dice, cortéjame? El perro no va a cortejar a nadie. El perro quiere tener la relación y ya. Y a veces nosotros hacemos lo mismo y nos creemos racionales. Alabamos a Dios que somos muy racionales y queremos la senda de la racionalidad, pero hacemos actos irracionales. Entonces Dios dice, ay, pareces un animalito. Dígale al de lado, ¿será que pareces un animalito? Viven por instinto. ¿Usted toma decisiones consultando? ¿Usted le pregunta a Dios? ¿Le pregunta a su esposa? ¿Le pregunta a su líder? Usted toma decisiones, pero ¿para qué voy a preguntarle unas vacaciones a mi líder? ¿Para qué? Es que usted no sabe si en esas vacaciones el enemigo se le va a meter o no. Es que usted no sabe que todos los días nosotros tenemos que caminar con el Señor. Aún en las vacaciones el Señor tiene que ir conmigo. Yo debería consultarle a él, Señor, ¿quieres que vaya a ese lugar? Sí, y mis vacaciones van a tener propósito. Yo no puedo ya moverme solo porque a mí me controla ¿quién? El Espíritu Santo. Pero hay veces yo le digo, ay, Espíritu Santo, nos vemos en 15 días, me voy para Miami, chao. Y en Miami le pasan las que usted no estaba esperando. En las Miamis. Allá con los gringos le pasó a usted de todo. Porque usted dejó ¿a dónde? En su casa al Espíritu Santo. Y él le dijo, mira, yo no quiero que vayas ahora. O sí, si vas a ir, vamos mejor primero a este lado, luego a este lado. Porque viven por instinto. Dígale al de lado, no viva por instinto. Y el tercer enemigo de nuestra caminata con el Señor se llama la terquedad. Una persona terca es alguien obstinado que no cambia de actitud o de parecer, aunque haya argumentos convincentes en su contra. Uy, nadie lo convence. ¿Qué hago yo cuando me encuentro con uno así bien terco? Le digo, Señor, exprímelo tú. Porque yo no puedo hacer nada. Yo le he dicho, yo le he hablado, yo le he mostrado, yo le he señalado la instrucción, pero no quiere entender. O sea, no quiere. ¿Qué podemos hacer? No quiere cambiar su modo de pensar. Hay argumentos convincentes en contra de lo que él está haciendo. Hay argumentos convincentes en contra de lo que está pensando, pero ¿qué más puedo hacer? Ahí está. En el remojo tuyo, Señor. Échale buen fab para que salga la suciedad. Zacarías 7:11 dice, sus antepasados se negaron a escuchar el mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Ahora, un buen ejemplo de una persona terca es Jonás. ¿Será que cambió de parecer? Dios le habló. ¿Qué le dijo Dios? ¿A dónde tenía que ir el señor Jonás? Dios le dice, bueno, Jonás, vámonos ¿para dónde? Nínive. Ahora, ¿para dónde se fue el señor Jonás? Se montó en un barco camino a Tarsis. Y el Señor estremece ese barco. Y el Señor llega y le remueve todo. Lo tiran al mar, se lo traga una ballena. Solo una ballena lo hizo ¿qué? Recapacitar. Y él dijo, me morí. ¿Quiere usted llegar a ese estado de que se lo trague una ballena por 3 días y 3 noches? Y usted vea la oscuridad más terrible. Porque hay gente que solo aprende a punta de oscuridad. Viene a la iglesia, recibe la instrucción, pero no quieren. Está en los cursos de formación, pero no quieren. Problema de él. El Señor dice, bueno, vamos a mandar una ballena. Y viene ese desierto. Ay, yo no sé qué estaré pagando, Señor. Ay, terrible, Dios mío, ayúdame. Señor, muéstrame mi pecado. Pero como es tan terco, todavía no comprende. Y pasan unas situaciones. Yo a veces digo, uy, Señor. El Señor me dice, no te metas porque también llevas. Uy, no, Señor, dele. Porque el padre al hijo que ama, lo disciplina. Ahora, ¿qué características tiene una persona terca? La primera es inflexible y cabeza dura. Isaías 48:4 dice, pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro. ¿Usted se imagina nosotros con un cuello de hierro? Voltea a la derecha, voltea a la izquierda. ¿Para qué fue el cuello? ¿Para qué nos puso Dios cuello? Para que podamos mirar, para que podamos analizar, observar en diferentes perspectivas las cosas. Pero el que es inflexible no ve sino en la de él. Y luego dice, tu cabeza es tan dura como el bronce. Ay, sí que hay cabeceaduras aquí. No entienden.
No quieren cambiar su perspectiva, quieren seguir en lo mismo. Y la segunda característica del terco, es resistente al cambio. Le tienen pánico al cambio. Hechos 7:51 dice, pueblo terco. Está hablando Esteban al concilio. Le dice, ustedes son unos paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? El terco, ¿sabe qué es lo que hace? Resiste al Espíritu Santo. No hablo yo. Si usted cree que aquí, cuando yo predico, habla el Espíritu Santo, ¿por qué se resiste al cambio? Yo le digo a la gente, yo no tomo ya nada personal, yo lo he aprendido, el Señor me lo ha enseñado. Porque no es conmigo que se meten. Yo digo, Señor, aquí estás tú atrás, mira a ver qué haces. Usted no se mete conmigo, ni usted me hiere a mí, ni yo me afecto. Usted empieza a herir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Dice, eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor? Que caminemos por la senda de la vida. Hay que aprender a caminar con el Señor. Él quiere enseñarnos. Él dice, yo te voy a instruir. La instrucción está a través de la palabra de Dios. Yo tengo que buscar la instrucción personal. Yo a ti te instruiré. Significa que Él nos va a dar la sabiduría, que Él nos va a dar el conocimiento, que Él nos va a ayudar a ponderar las decisiones, que Él nos va a mostrar el mejor camino, a hacernos entender eso. El Señor quiere guiarnos y aconsejarnos, quiere hacernos fluir en la dirección correcta. Pero para poder caminar con el Señor necesitamos relación íntima y personal con la tercera persona que se llama el Espíritu Santo de Dios. Si usted no camina con el Espíritu Santo, sus planes llegarán a muerte. Pero si usted camina con el Espíritu Santo, será como Enoc, que no conoció la muerte. Sus planes no conocerán la muerte. Y el que camina con el Señor tiene una promesa, velaré por ti. El enemigo puede mandar todos los dardos y todas las piedras que quiera, pero el Señor mismo dice en el Salmo 91 que le ordenará a sus ángeles a que te lleven en sus brazos para que tu pie no tropiece, no tropezarás. Cuando yo camino con el Señor, Él allana los montes, Él endereza las sendas y yo no voy a tropezar. Yo tengo amigos que hacen bicicross y van allá a las montañas y allá se han pegado unas caídas. ¿Por qué? Porque las sendas son difíciles. Entonces el Señor dice, tranquilo, tú puedes ir a hacer eso, pero yo voy a estar ahí y no vas a caer porque estás caminando conmigo. Pero si yo no reconozco que dentro de mí hay uno de estos tres espíritus y no lo echo fuera de mi casa, porque el único que puede echar a estos espíritus es usted. Si usted no renuncia a ser una persona falta de entendimiento que se le habla y no comprende, si usted no renuncia a ser una persona que es insensata, que solamente vive por instintos como un animal irracional, nadie lo va a hacer por usted. Si usted no renuncia a esa terquedad, que no lo lleva a aceptar otras posturas que le demuestran que usted está equivocado, nadie lo va a hacer por usted. Y usted seguirá caminando por los caminos que llevan a muerte, no por la senda que lo lleva a la vida. Nadie lo va a hacer. La Biblia ya nos dice que el Espíritu Santo nos dio el poder. Ahora yo tengo que ejercer ese poder en el nombre de Jesús y renunciar a estas cosas para poder caminar con el Señor. ¿Cómo camino yo con Dios entonces? Pídale a Dios que lo instruya, que lo guíe y que le muestre el camino. Significa que cada vez que yo tenga que tomar una decisión, yo debo decirle, Señor, yo hoy en el nombre de Jesús callo la voz mía, callo la voz del enemigo y activo tu voz para poder escuchar tu voz. Porque en ese momento las tres voces, la del mundo, la suya y la de Dios, quieren hablar. No le pregunte primero a la gente qué debo hacer. ¿Tú qué opinas? ¿Qué debo hacer? Pregúntele al que lo quiere llevar por el camino correcto primero lo que debe hacer. La gente le deberá confirmar lo que Dios le dijo a usted en secreto. Nos encanta salir corriendo. Líder, ¿qué piensas tú? Pues el líder le va a decir algo que Dios ya le debió haber dicho a usted primero. No vuelva un ídolo al líder, porque el poder no lo tiene el líder, el poder lo tiene el Señor. Entonces busque al poder. Busque al que va montado en el burro, no al burro. Dígale al lado, no busque al burro. Nos encanta buscar al burro. Ay, burrito, ¿qué dice el Señor? Pregúntele al que va acá arriba, si no, pregúntele a Balaam. El Señor diciéndole, ¡ey! Y el burro, mire, no se da cuenta que ahí está. Y así nos pasa a nosotros igualito.
Dios quiere hablarnos, pero queremos preguntarle al burro. Entonces pregúntele a Dios. Luego confiese su pecado. El pecado pasado que no lo deja escuchar la voz de Dios, porque en algún momento si yo no estoy escuchando la voz de Dios es porque en el pasado Dios me habló y yo me hice el loco. Porque no tuve entendimiento, porque fui un insensato y porque fui un terco. Y debes renunciar en el nombre de Jesús a esos espíritus. Yo echo fuera, yo así lo digo, yo echo fuera de mi casa, se va ahora todo espíritu de terquedad, se va de mí todo espíritu de falta de sensatez, se va de mí todo espíritu de falta de entendimiento, se van de mí, yo renuncio a ellos. Renuncio a ser un duro de cabeza, renuncio a tener un cuello inflexible, yo renuncio a la inflexibilidad, porque yo era inflexible. Si se salía del cuadro, habían problemas. Y le dije, Señor, yo renuncio a esa característica de mi temperamento, renuncio a esa forma de ser. Y yo puedo ser una persona flexible, una persona que no resiste el cambio. Luego desarrolla una relación personal con Dios para que aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y se lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando yo me hice novio de mi esposa, sus hermanas tienen la voz parecida. Y yo llamaba a la casa y decía todos los nombres para que finalmente me la pasaran a ella. Empezaba a adivinar. Tania, no. Sandra, no. Erika, no. Me haces el favor, me pasas a Ana Milena. Pero después de 16 años, yo sé cómo es la voz de mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo relación con ella. Porque hablo constantemente con ella. Porque la escucho a ella, porque sé cómo suena ella desde el celular, porque sé cómo suena su voz desde un teléfono, porque sé cómo suena la voz desde la otra oficina, porque así tenga gripa yo sé que es mi esposa. ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque hay relación. Entonces queremos oír la voz del Espíritu Santo, pero nunca queremos relacionarnos con Él. Hay que relacionarnos con Él, buscarlo. Lo quinto, si usted quiere tomar buenas decisiones, filtre sus decisiones siempre a la luz de los principios de la palabra de Dios. ¿Está en contra? Desechada. Si no está en contra, paso al paso siguiente. Le pido a Dios que me dé una palabra o busco el consejo de padres o de líderes espirituales. Y ellos me van a hablar también. Yo creo que Dios me puede hablar a través de ellos o las circunstancias. En séptimo lugar, aprenda a entender que Dios también habla por medio de las circunstancias. A veces nos queremos empecinar en unas que... Y el Señor cierre la puerta y usted dese contra la puerta. Y el Señor cierre la puerta y usted dese contra la puerta. Porque la puerta que Dios cierra nadie la abre. Y la puerta que Dios abre nadie la cierra. Y finalmente hay que entender esto. Los caminos de Dios me van a acercar a Jesús. Los caminos de Dios no me van a alejar de Dios. Entonces, un trabajo que me va a alejar de Dios, eso no debería ser la voluntad de Dios. Pero si es un trabajo en donde yo voy a poder tener más tiempo para el Señor y me van a pagar mejor, yo lo cojo de una. Pero un trabajo que va a implicar dejar la iglesia, un trabajo que me va a consumir a mí, yo no lo tomaría. Porque las cosas de Dios nos acercan más a Jesús. El diablo es quien nos aleja. Así que lo animo a que oremos en esta mañana. Señor, y hoy te damos gracias. Porque hay una promesa para nuestra vida. Y la promesa es esta: que si nos humillamos, si invocamos tu nombre y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces tú escucharás desde el cielo y nos empezarás a instruir, a guiar y a aconsejar. Señor, hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos sigas instruyendo a través de tu palabra. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para convencernos de lo que estábamos equivocados. Yo quiero que esa palabra, que tu palabra se convierta en la lámpara a mis pies y luz para mi camino, en el nombre de Jesús. Te pido que me guíes, Señor. Espíritu de Dios, yo te pido perdón en esta mañana porque te he dejado con la palabra en la boca, porque he sido irreverente, porque he sido tan soberbio que no he querido escucharte y me creo más sabio que tú. Yo te pido perdón por lastimarte, porque la palabra de Dios dice que no entristezcan al Espíritu Santo. Y yo en esta mañana te pido perdón por cada situación de mi vida en donde te he entristecido, en donde yo he sido una persona insensata,
movida única y exclusivamente por los instintos. Perdóname por ser una persona falta de entendimiento, que tú le estás hablando y le estás diciendo y yo no comprendo. Perdóname porque soy más bueno para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Perdóname en esta mañana por toda terquedad, por toda obstinación de la mente, que me estás hablando y me están dando argumentos que derriban mi posición, pero sigo ahí aferrado a ella. Y yo te pido perdón hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, en la autoridad de Cristo, yo le voy a invitar a que usted renuncie a esos espíritus, pero se va a poner de pie para que usted los eche de su casa. Si usted ha reconocido hoy en su vida que oyendo no oye y que viendo no ve, usted va a renunciar a ese espíritu de estupor. Y diga conmigo: yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de estupor, a todo espíritu inmundo que se roba el entendimiento que viene de la palabra de Dios. Yo echo fuera de mi vida todo espíritu de somnolencia, de ceguera espiritual. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se va de mí el sueño profundo, el que no me deja ver, se va de mí. Toda venda en mis ojos se cae ahora en el nombre de Jesús. Yo renuncio a la falta de entendimiento. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a ser una persona que persigue fantasías. Renuncio en el nombre de Jesús a creer que yo solamente tengo la verdad. Se va de mí ese espíritu ahora. En el nombre de Jesús, se va de mí todo espíritu que se roba el sentido común. Todo lo que no me deja ver lo común en mi vida, se va de mí ahora. En el nombre de Jesús, fuera de mí la falta de entendimiento. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a ser un imprudente. Renuncio en el nombre de Jesús a la inmadurez. Se va de mí ahora mismo. Yo renuncio a ser como Nabucodonosor, que Dios le estaba hablando, que Dios le estaba dando sueños y no los entendía. Se va de mí ahora mismo la necedad. Yo renuncio a la necedad. Yo renuncio a aferrarme a ideas, a posturas equivocadas, demostrando que soy poco inteligente. Se va de mí, porque la manifestación del Espíritu Santo es la inteligencia. Por eso renuncio a la necedad. Hoy en el nombre de Jesús, se va de mí la dureza de corazón, que no entiende la palabra de Dios. Fuera de mí, en el nombre de Jesús, se va de mí el instinto, el hombre instintivo, se va de mí. Ahora renuncio a vivir como un animal salvaje, renuncio a vivir como un animal irracional. Se va de mí ese espíritu que no me deja escuchar ni buscar consejo de nadie. Fuera de mí, espíritu de Roboam, te vas de mí ahora en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a ti, renuncio a esa rebeldía, renuncio a creer que yo lo sé todo. Fuera ese espíritu de sabelo todo, en el nombre de Cristo Jesús. Se va de mí la terquedad, se va de mí la obstinación. Yo renuncio a ser de aquellos que no quiere cambiar. Renuncio al temor al cambio. Fuera toda resistencia al cambio, hoy se va de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Todas esas palabras repetitivas de mis padres que me decían: usted es así y usted morirá así, se van de mí. Yo renuncio a creer que no puedo cambiar. Yo soy flexible. Yo soy una persona que no es cabeza dura. Se va de mí la inflexibilidad ahora. Se va de mí esa cabeza dura en el nombre de Jesús. Todo lo que por mis generaciones ha estado cobrando, que me hace ser una persona dura de servir, se va de mí ahora en el nombre de Cristo Jesús. Yo renuncio a estos espíritus y los envío a los abismos secos en el nombre de Jesús, y declaro que ese es el lugar al que pertenecen. No en mi casa, no en mi mente, no en mi corazón. Se van en el nombre de Jesús, atados, encadenados, enmudecidos, y declaro en esta mañana que se van y no vuelven más en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy anulo, hoy cancelo todo plan de mis enemigos a venir a atracar nuevamente y a vivir en esta casa que hoy el Espíritu Santo está limpiando. Hoy ordeno en el nombre de Jesús que estos espíritus no vuelvan a mi vida. Declaro ángeles guerreros, ángeles custodios, guardianes alrededor de esta casa, alrededor de este templo del Espíritu Santo, con espadas desenvainadas, defendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta hora. En el nombre de Jesús, yo declaro que lo que estaba ocupado por el diablo, por esos demonios de falta de entendimiento, por esos demonios de terquedad, de obstinación, de insensatez, hoy lo ocupa el Espíritu Santo, porque Él es quien convence, Él es quien me guía. Espíritu de Dios, háblame en esta mañana. Yo quiero caminar con Dios. Yo quiero que tú me lleves por la senda de justicia por amor de su nombre. Yo quiero andar
aunque sea en valle de sombra de muerte contigo. No quiero temer. Yo sé que tú eres quien me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Haz que mis caminos prosperen. Haz que mis caminos lleven a vida. En el nombre de Jesús, yo renuncio en esta mañana a caminar por sendas de muerte. Renuncio a oler a muerte en el nombre de Jesús. Todo lo que está adherido a mí, que produce muerte espiritual, se va ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que me impide oír la voz del Espíritu Santo, hoy acallo, hoy silencio la voz de mi conciencia, la voz del enemigo, la voz del mundo, la callo en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a ser de aquellos que busca alegrar, contentar el corazón del hombre. Maldito aquel que confía en el hombre, maldito aquel que quiere agradar al hombre. Yo prefiero agradarte a ti. Por eso se va de mí toda dependencia emocional para alegrar, satisfacer, cumplir el deseo de otro hombre. Se va de mí en el nombre de Cristo Jesús. Y declaro en esta mañana que mi deseo es seguir la voluntad de Dios. Mi deseo es conocer el camino de Dios, porque la senda de Dios es buena, es agradable y perfecta. Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que me muestres el camino. Ayúdame a entender el consejo de Dios. Ayúdame a entender el camino que Dios ha establecido para mí. Y hoy quiero decirte que todos los días de mi vida te voy a preguntar, desde la decisión más grande hasta la decisión más pequeña, ¿qué hacer? Llénanos hoy, Espíritu Santo. Nos cubrimos con la sangre de Jesús y declaramos que la obra que empezó el Espíritu Santo la va a perfeccionar en el nombre de Jesús. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, y mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía nuestros pasos. Y si nos estamos saliendo, alíneanos, Señor. No nos dejes ir ni a izquierda ni a derecha si no es tu voluntad. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.